Hay momentos en la vida en los que todo parece venirse abajo al mismo tiempo. Cuando los planes se rompen, las certezas desaparecen y uno siente que ha perdido mucho más que cosas materiales. Como si también se estuvieran cayendo las ilusiones, la fe y la idea de que todo esfuerzo algún día tendría sentido. Y es precisamente en ese instante incómodo, cuando ya no queda nada a que aferrarse y la mente se llena de dudas, cuando solemos creer que hemos llegado al final del camino, sin imaginar que, justo ahí, en medio del derrumbe y el silencio que deja la caída, algo importante comienza a revelarse de una forma que jamás habríamos esperado. A don Manuel casi nadie lo tomaba en serio, no porque fuera un mal hombre, sino porque la vida se había encargado de colocarlo en ese lugar incómodo donde muchos terminan siendo invisibles. Ese punto en el que ya no se espera nada de ti y donde tus palabras, tus sueños y tus intentos parecen no tener suficiente peso para ser escuchados. Tenía poco dinero, acumulaba deudas que se fueron sumando con los años y llevaba una existencia que, vista desde fuera, daba la impresión de haberse quedado detenida en el tiempo, como si el reloj hubiera decidido avanzar para todos menos para él. Vivía en un pequeño cuarto rentado, con paredes húmedas que olían a encierro, y con recuerdos que pesaban más que los pocos muebles que había logrado conservar después de tantos cambios y despedidas. Había trabajado desde muy joven, siempre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salir adelante. Primero como ayudante de albañil bajo el sol implacable, luego como chofer recorriendo calles ajenas y, más tarde, aceptando cualquier trabajo que apareciera, convencido de que el esfuerzo constante tarde o temprano tendría una recompensa. Sin embargo, los años pasaron sin pedir permiso y aquellas promesas silenciosas que se hizo a sí mismo nunca terminaron de cumplirse, dejando en su lugar una sensación amarga de desgaste y cansancio profundo. Cada noche, antes de dormir, cuando el ruido del mundo se apagaba y solo quedaban sus pensamientos, don Manuel se hacía la misma pregunta en silencio, con una mezcla de tristeza y resignación que ya conocía demasiado bien. ¿En qué momento se me fue la vida? Como si al pronunciarla mentalmente buscara una respuesta que nunca llegaba, pero que aún así necesitaba seguir formulando. Una tarde cualquiera, mientras caminaba sin prisa por un barrio viejo que parecía olvidado por el tiempo, sus pasos lo llevaron frente a una casa abandonada que desentonaba incluso entre la decadencia del lugar. Con ventanas rotas que parecían ojos cansados, una puerta torcida que apenas se sostenía y un techo vencido por los años, cargando el peso de demasiadas tormentas y silencios acumulados. Era una casa que nadie quería, una de esas que la gente evita mirar con atención porque recuerda demasiado bien aquello que preferimos ignorar. Una construcción que todos pasaban de largo sin detenerse, convencidos de que ahí ya no había nada que rescatar. Pero don Manuel sí se detuvo. No porque la casa tuviera algo atractivo ni porque viera en ella una oportunidad evidente, sino porque, al observarla con calma, sintió que se parecía demasiado a él. Como si aquella estructura desgastada reflejara su propia historia, llena de intentos, golpes y partes que el tiempo había ido quebrando sin compasión. Algo se movió en su interior en ese instante, una voz suave pero firme que no venía de la lógica ni de los números, sino de un lugar más profundo, y que le susurró que, a pesar de todo, ahí todavía había algo que valía la pena. Algo que no se veía a simple vista pero que seguía esperando ser descubierto. Contra toda lógica y sin tener certezas que lo respaldaran, don Manuel tomó una decisión que muchos consideraron absurda. Utilizando sus últimos ahorros para comprar aquella casa, sin garantías de éxito, sin aplausos, sin la seguridad de que estaba haciendo lo correcto, pero con una intuición que le daba más paz que cualquier consejo externo. La reacción de la gente no tardó en llegar, cargada de burlas y advertencias que ya había escuchado demasiadas veces en su vida. Preguntas que buscaban más desanimarlo que ayudarlo y sentencias que parecían confirmar lo que otros ya habían decidido por él, asegurando que estaba a punto de perder incluso lo poco que le quedaba. Sin embargo, don Manuel escuchó todo eso con una calma extraña.
No porque no doliera, sino porque ya estaba acostumbrado a que dudaran de él, y tal vez por primera vez en mucho tiempo. Decidió no dejar que esas voces externas pesaran más que la suya propia. Los primeros días fueron especialmente duros para don Manuel, no solo por el esfuerzo físico que implicaba intentar rescatar una casa en tan malas condiciones, sino porque cada rincón parecía confrontarlo con una parte de su propia historia. Como si aquellas paredes desgastadas hubieran decidido hablarle de abandono, de olvido y de todo lo que había sido dejado atrás sin intención de volver. Cada pared que raspaba con paciencia revelaba capas de pintura vieja y humedad acumulada. Y en ese proceso inevitablemente sentía que también estaba rascando recuerdos que había intentado mantener ocultos, mientras cada grieta que encontraba le recordaba sus propios fracasos. Las decisiones que no salieron como esperaba y los caminos que tomó creyendo que lo llevarían a un mejor lugar, pero que terminaron dejándolo cansado y lleno de dudas. Trabajaba completamente solo, acompañado únicamente por el sonido de sus propias herramientas y por pensamientos que se volvían más pesados conforme avanzaban las horas. Manteniendo el silencio no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya había aprendido que muchas batallas se libran en lo profundo y sin testigos. Sosteniéndose más por fe que por fuerza, más por esperanza que por energía real. A pesar del cansancio, continuaba cada día convencido de que rendirse no era una opción. Aunque su cuerpo comenzara a pasarle factura y su mente insistiera en recordarle lo fácil que sería abandonar todo. Y aceptar que quizá quienes dudaron de él tenían razón. Fue una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el aire se sentía más pesado dentro de la casa, que don Manuel decidió subir al techo para hacer una reparación que llevaba días posponiendo, sin imaginar que ese intento por avanzar un poco más sería el punto en el que todo cambiaría de manera abrupta. Mientras ajustaba unas vigas viejas que ya no soportaban su propio peso, un crujido seco rompió el silencio, seguido de una sensación repentina de inestabilidad que no le dio tiempo de reaccionar. Y en cuestión de segundos todo colapsó con una fuerza que superó cualquier previsión. Las vigas se dieron una tras otra, el techo se vino abajo sin aviso y una nube espesa de polvo lo cubrió todo. Mientras el estruendo fue tan fuerte que los vecinos salieron corriendo de sus casas, alarmados por el ruido que parecía anunciar una tragedia inevitable. Don Manuel quedó tendido en el suelo, aturdido, con el cuerpo dolorido y la respiración agitada, sin saber exactamente qué había pasado, pero con la certeza inmediata de que algo se había roto más allá de la estructura de la casa. Sintiendo que tal vez había cometido el peor error de su vida al apostar lo poco que tenía por algo que ahora yacía en ruinas. Tirado entre escombros, con la mirada perdida y el corazón completamente cansado de resistir, dejó escapar un susurro apenas audible, no como una queja ni como un reclamo, sino como un ruego sincero que nacía desde lo más profundo de su agotamiento, murmurando con voz temblorosa: Dios, ya no puedo más. Cuando el polvo comenzó a asentarse lentamente y el silencio regresó a la casa, don Manuel, aún recostado entre los restos del techo derrumbado, abrió los ojos con dificultad y trató de comprender lo que tenía frente a él, notando entonces algo que no debería haber estado ahí y que jamás había visto durante los días anteriores de trabajo. Justo debajo de donde antes se encontraba el techo colapsado, apareció una pequeña puerta incrustada en la estructura, casi invisible para cualquiera que no hubiera sido obligado a mirar con atención, sellada por décadas y cubierta por capas de olvido, como si el tiempo mismo hubiera intentado proteger lo que se escondía detrás de ella. Nadie había hablado nunca de esa puerta, ni los vecinos, ni los antiguos dueños que alguna vez habitaron la casa, lo que hacía evidente que aquel espacio había permanecido oculto durante años, esperando el momento preciso para ser descubierto por alguien que no se hubiera rendido antes del derrumbe. Con el cuerpo adolorido y las manos aún temblorosas, don Manuel se incorporó con esfuerzo y se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad que le aceleraba el pulso, hasta que finalmente empujó la puerta con toda la fuerza que le quedaba, logrando abrirla después de varios intentos.
Dentro encontró una caja vieja de madera, deteriorada por el paso del tiempo y cubierta de polvo, que parecía haber sido colocada ahí con la intención de no ser tocada jamás. Como si alguien hubiera querido esconder no solo objetos, sino también una historia completa. Al abrirla con cuidado, descubrió documentos antiguos, cartas amarillentas y papeles oficiales que, al ser revisados con atención, revelaban una verdad inesperada: el terreno completo estaba mal registrado. Y aquella casa que todos consideraban ruinosa y sin valor había sido construida sobre un lote mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Un espacio oculto que permaneció ignorado durante años y que ahora se revelaba en el momento menos esperado. Ese terreno adicional tenía un valor considerable, suficiente para cambiar por completo la situación de don Manuel. Pero, contra todo pronóstico, esa no fue la revelación que más lo estremeció ni la que terminó por romper su resistencia emocional. Entre los papeles, encontró una carta escrita a mano, con una caligrafía firme pero cansada, perteneciente a un hombre que había vivido en esa casa muchos años atrás y que, al parecer, había dejado ahí no solo palabras, sino una intención clara de ser comprendido algún día. La carta decía que, si alguien llegaba a encontrarla, quería que supiera que aquella casa nunca estuvo vacía, que había sido testigo de luchas silenciosas, de esperanzas postergadas y de una fe que se negó a desaparecer. Y que, en realidad, solo estaba esperando a alguien que no se rindiera cuando todo pareciera perdido. Al terminar de leer, don Manuel se dejó caer lentamente sobre el suelo cubierto de polvo y escombros, sintiendo como las lágrimas comenzaban a correr sin que pudiera detenerlas. No por el dinero que aquel descubrimiento representaba ni por la propiedad que ahora cobraba un nuevo significado, sino porque por primera vez en su vida entendió algo que jamás había logrado ver de esa manera. Durante toda su vida, don Manuel había cargado con la idea silenciosa de que su historia era un fracaso. Una suma de esfuerzos que no dieron fruto y de caminos que parecían llevar siempre al mismo punto. Convencido de que había llegado demasiado tarde a todo y de que las oportunidades verdaderas estaban reservadas para otros. Sin embargo, sentado en el suelo de aquella casa, rodeado de polvo, cartas antiguas y restos del derrumbe, comenzó a ver con claridad algo que nunca antes se había permitido considerar, comprendiendo que quizá no estaba roto como siempre creyó, sino simplemente cubierto por capas de cansancio, decepción y silencios que el tiempo fue acumulando sin que él se diera cuenta. Entendió que tampoco estaba perdido, aunque así se hubiera sentido durante años, sino oculto, de la misma manera en que aquel espacio había permanecido invisible hasta que el techo colapsó, esperando el momento exacto para mostrarse cuando alguien estuviera dispuesto a mirar más allá de lo evidente. Esa revelación lo atravesó con una calma extraña, haciéndole entender que su historia se parecía demasiado a la de esa casa, juzgada por su apariencia exterior y despreciada por quienes nunca se tomaron el tiempo de conocer lo que había debajo, sin saber que lo más valioso no siempre se encuentra a simple vista. Por primera vez, don Manuel comprendió que a veces la vida no quita cosas para castigar ni para demostrar crueldad, sino para obligarnos a mirar más profundo, a remover aquello que nos cubre y a descubrir verdades que solo se revelan cuando todo lo superficial se viene abajo. Tal vez hoy tú te sientes como esa casa, cargando el peso del abandono, con grietas visibles y con partes de ti que ya colapsaron después de tanto resistir, preguntándote en silencio si todavía queda algo que valga la pena salvar o si ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Quizá piensas que ya no hay nada que rescatar, que el tiempo pasó sin darte oportunidad y que todo lo que intentaste construir terminó derrumbándose frente a tus ojos, dejándote con la sensación de haber llegado al final de un camino que nunca terminó de abrirse como esperabas. Pero escúchame bien y tómate un momento para sentir estas palabras, porque hay bendiciones que solo se revelan cuando todo se cae. Verdades profundas que únicamente aparecen en medio del polvo y personas que descubren su verdadero valor justo cuando creen haberlo perdido todo. En ese instante incómodo donde ya no queda nada a que aferrarse. No todo lo que se derrumba es una tragedia,
porque a veces el derrumbe no llega para destruirte, sino para revelarte. Para mostrarte aquello que siempre estuvo escondido debajo de las capas de miedo, cansancio y duda que fuiste acumulando con los años sin darte cuenta. Si hoy algo en tu vida se vino abajo, no te apresures a pensar que fue el final de tu historia. Porque tal vez ese momento que tanto duele no es una despedida, sino el inicio de una comprensión más profunda, el punto exacto en el que comienzas a ver con claridad lo que antes no podías. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si en algún punto te sentiste reflejado o acompañado, te invito a que lo escribas en los comentarios. Porque tu experiencia puede ser la palabra que alguien más necesita leer hoy para no rendirse. Si crees que este mensaje puede ayudar a otra persona que esté atravesando su propio derrumbe, compártelo. Porque nunca sabemos a quién podemos estar alcanzando con un gesto tan sencillo, y si este contenido te dejó una reflexión, te agradecería que le dieras me gusta y te suscribas. Ya que eso ayuda a que esta historia llegue a más corazones que también están buscando sentido. Recuerda que a veces, cuando todo parece perdido, no estás llegando al final, sino apenas al lugar donde comienza a revelarse aquello que siempre estuvo esperando por ti.